Hola, bienvenidos y bienvenidas a este sexto vídeo de cómo jugar a The Witcher, el juego de rol, según viene en el libro. Hoy voy a centrarme en algunos otros aspectos del combate con los que ya empecé a hablar en el vídeo anterior. En este caso, quería primero remitirme a un par de cosillas que dejé en el tintero en el otro vídeo, sobre todo con respecto a un par de conceptos, como era el de cómo se llamaba esa mejora a la iniciativa que te permitía atacar o sea, en el primer turno tener un +3 en la iniciativa, aunque tuvieras penalizador en el ataque. Se llamaba desenfundado rápido, que era lo que se me había olvidado. Lo otro que quería contaros es que también me dejé el tema de los ataques múltiples, que los monstruos suelen tener varios ataques, pues a lo mejor dos con las garras y uno de mordisco, y entonces pues te define cómo son los ataques de garras y de mordiscos y puedes hacer pues eso, hasta dos o tres o un ataque o tres dependiendo del monstruo y de cómo venga el tema definido en las características del monstruo. Aparte de eso, no sé si incidí un poco o no en las emboscadas y cómo, bueno, esa tirada de enfrentada de sigilo contra advertir notar te daba un +5 o que podía ser un +8 si atacabas por la espalda y que puede hacer que un combate sea un poco distinto. O el hecho de que con el ataque fuerte con armas a distancia no podías utilizar ballestas, aunque sí arcos. Entonces, lo que quise dejar para el siguiente vídeo, en este caso este, va a ser el tema del daño, por ejemplo, que es un tema bastante importante teniendo en cuenta pues todo lo que hay acerca de localización de impactos, la armadura, las heridas críticas, la curación y cómo se reparte el daño cuando un ataque es exitoso y consigue impactar a tu oponente. De todas maneras, no sé si me da tiempo a tratarlo todo porque es un tema amplio, pero sobre todo lo primero que cuento, que no sé si conté ya algo, es que hay distintos tipos de daño, que es daño letal y daño no letal, que puedes llegar a un estado mortal, que es cuando llegas a 0 puntos de vida, o estar en el umbral de herida, que es cuando estás a muy pocos puntos de vida, dependiendo de tus puntos de golpe, o sea, de vida, tendrás un umbral de vida un poco más o menos grande, pero cuando llegas ahí te bajan varias de tus características y tienes que luchar estando bastante mermado. Aparte, si tu aguante baja a 0, como dijimos, pues quedarías aturdido y los tipos de daño que ya lo conté son perforante, cortante, aplastante y elemental. Aquí hay una duda que tengo yo siempre con el tema de perforante, porque le llaman perforante al daño de lanzas, flechas y tal, pero luego hay una capacidad de las armas que son perforante y perforante mejorado, que creo que esto debería llamarse penetrante y penetrante mejorado para diferenciarse del tipo de arma perforante, que es algo un poco distinto. No es lo mismo que tu arma tenga un daño de tipo perforante, que es un tipo de daño que puedes tener resistencias en tus armaduras, o el monstruo que tenga resistencia al daño perforante, y entonces eso hace que hagas menos daño cuando haces ese tipo de daño, que tu arma sea perforante o no. Y otra cosa es que sea penetrante o penetrante mejorado, que lo que hace es que el penetrante ignora todo tipo de resistencias, como esta al daño penetrante o sea, al daño perforante o al daño de tajo, de filo. Y otra cosa es el penetrante mejorado, que lo que hace es que ignora directamente armadura. Pero bueno, para no tener mucho lío con eso, yo me gustaría llamar al tipo de daño perforante y a las capacidades de las armas penetrante y penetrante mejorado. Aparte de eso, yo me iría ya un poco con lo que es la localización de impacto. Si es que cuando tú en The Witcher atacas, puedes elegir apuntar. Puedes apuntar, como dije, a la cabeza, a los brazos, al torso o a las piernas. Lo más fácil, no apuntar, que es a 0 de diferencia. Pero si quieres apuntar al torso es un -1 y el daño va entero, lo cual yo creo que es la que te queda un poco, si quieres apuntar, como la más ajustadita. Luego tenemos apuntar a la cabeza, que es un -6, claro, obviamente. Pero es que el daño a la cabeza, si tú das en la cabeza, el daño que hagas se va a multiplicar por 6. O sea, por 3, perdón, por 3. Entonces, un multiplicador por 3 es muy grande. Si encima haces un ataque fuerte y consigues un daño por 3, pues imagínate, estás multiplicando por 2 y luego por 3 el daño. Es casi mortal. Por eso dar a la cabeza, obviamente, es más difícil, pero es, pues, como siempre, algo que suelen intentar
los arqueros o los que atacan con sus armas. Entonces, esta localización de impactos, como digo, te hace más difícil el ataque y luego se aplica al tipo de, o sea, a los multiplicadores del daño que le vas a hacer. Em, ¿Es un poco más lío? Sí, es un poco más lío que otros juegos. Más que nada porque aquí además los jugadores, sobre todo los jugadores, los personajes jugadores, los personajes de los jugadores tienen la armadura repartida en esas partes del cuerpo. O sea, tú te compras una armadura de cabeza y solo te aplica esa armadura a la cabeza. Te compras una de torso y solo te aplica al torso. Puedes tener en los brazos, en las piernas, pero puedes tener o no tener en unos sitios u otros. De manera que si tú apuntas puedes apuntar a sitios donde no tiene armadura, claro. O un monstruo tiene armadura en unas zonas y en otras no, pues apuntar a esas zonas puede ser bastante pues razonable y bueno. Entonces, lo que sí que tiene el tema de apuntar es que si no apuntas, aún así vas a dar en alguno de los sitios. O sea que puedes dejarlo a la suerte. Luego vas a tirar para ver dónde das. Con lo cual, al final puede que le termines dando la cabeza aunque no apuntes. Entonces, ¿merece la pena o no merece la pena? Pues eso ya depende de cómo lo veas tú el hecho de arriesgarte en el combate. Em, a ver, la localización de impactos sería esa. Esto es importante porque luego a la hora de contar el daño hay que tener en cuenta qué vas a contar primero y ahora os diré un poco en qué orden se contabiliza el daño a la hora de tener en cuenta la localización del impacto, el daño del arma, si has hecho ataque fuerte o no, la armadura que reduce y si hay una herida grave, ¿vale? Entonces, para esto tenemos otra tablita muy interesante que os la voy a poner aquí, ¿vale? Que yo creo que es fundamental aprenderse los pasos de la tabla de aplicar el daño. Como te cuenta a lo largo de esta sección, entonces dice, para mayor claridad, repasamos las partes. Sería calcular el daño del arma y sus bonificadores correspondientes. Aquí entraría el daño que viene en el arma apuntado, más, por ejemplo, si es un ataque fuerte. Bueno, eso se mira después. Si tú tienes bonificadores en tu tipo corporal a la hora de hacer daño con ese arma, que puede ser un puño, una patada, una espada, una lanza, un arco, lo que sea. Si tú tienes bonificador de tipo corporal, se va a aplicar al daño de tu arma. Luego, determinar la localización, que ya te digo que puede haber sido porque hayas apuntado o porque hagas después una tirada para ver dónde le das. Después se multiplica el daño por 2 en un ataque fuerte. Este es el único momento en el que se multiplica antes de la armadura. Por eso es tan importante el ataque fuerte. Cuando multiplicas el daño de dar en la cabeza o, o porque hay una vulnerabilidad o porque o divides el daño por una resistencia, todo eso se hace después de restar la armadura, excepto con el ataque fuerte. Con el ataque fuerte se hace antes, es lo guapo que tiene a la hora de atacar las armaduras. Entonces, lo siguiente que se haría sería multiplicar el daño por 2 si es un ataque fuerte y después ya restamos el CP de armadura. ¿Esto cómo sería? Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, yo tengo armadura de 5 en el brazo. Tú has dado en el brazo. Entonces, has pegado con una espada que hace 2 dados de 10, tiras la tirada, sacas un 7, ¿vale? Este 7, entonces, como has hecho un ataque fuerte, por ejemplo, pues serían 14 puntos de daño. Yo tengo 5 puntos de armadura en el brazo, pues entonces esos 5 puntos de armadura se restan de los 14, quedarían 9. A ti te entran 9 puntos de daño, en el total general no se pone 9 en el brazo, sino que tú te haces 9 puntos de vida en tus puntos de vida generales, pero el impacto que ha dado en el brazo hace que la armadura del brazo reduzca mínimo en 1 su capacidad. Y ahora ya en vez de tener armadura 5 tendrías armadura 4. De esta manera, lo que pasa es que en realidad, lo he dicho mal, no te haría 9 puntos de vida, porque al ser en un brazo se divide entre 2. Siempre redondeando hacia arriba. Con lo cual lo que te haría en realidad serían 5 puntos de vida, ¿vale? Eso está importante. Este error es muy común y lo tendremos casi todos los másteres a la hora de hacerlo. Hay que estar muy pendiente de cuándo divides el daño a la hora de aplicarlo. Entonces, tú, como hemos dicho, sacas un 14 con la espada. Vamos, sacabas un 7 con la espada, pero lo multiplicas por 2 por ataque fuerte, son 14. Como das en el brazo, le restas la armadura del brazo, que eran 5. Entonces, ese 14 le restas 5, quedan 9. Pero al ser en el brazo, el daño se divide a la mitad, ¿vale? Por ser un ataque en un brazo, y se quedaría en 5, redondeando hacia arriba, como hemos dicho.
Y ese es el daño que realmente te llevas a tus puntos de vida generales. Más luego el hecho de que pierdes un punto de armadura, de CP de armadura, en esa armadura de ese brazo, no en el total de la armadura. Y luego, si hubiera recibido, o sea, si la diferencia del ataque y la defensa hubiera sido mayor de 7, habría recibido además una herida crítica, que la herida crítica, aparte de aplicar todas las cosas que vienen en la tabla de heridas críticas, te aplica un daño adicional al daño normal que te han hecho. Con lo cual también tendrías que sumar, dependiendo de si la herida es una herida crítica leve o una herida crítica grave o letal, pues tiene un modificador que va en una tabla de más daño que te hace por ese daño. Lo de las heridas críticas es una pasada, porque si le sumas a todo esto que ya te he dicho, la herida crítica, y ya no te quiero contar si tú en tu defensa has sacado una pifia, que es lo que suele pasar cuando la diferencia es mayor de 7, que tú has sacado una pifia, el otro has sacado un crítico, cualquier cosa, y todo eso se va añadiendo y al final el daño es pues un destrozo para el que lo recibe. Pero bueno, reduciéndonos al tema del daño. Si tenemos claros los puntos, calcular el daño del arma con los modificadores tuyos del tipo corporal o modificadores del arma. Si es un arma de plata que tiene un modificador al daño para monstruos, también hay que aplicarlo ahí. Luego determinar la localización, haciendo la tirada de localización, que hay una tablita, que hay una para humanoides y otra para monstruos, como os dice. Eh, una vez localizado, se resta el CP de la armadura si no hemos multiplicado por 2 por hacer un daño grande, que sería antes, y luego se restaría el CP de armadura. Más luego ya haríamos multiplicadores o divisores según la localización del impacto, si tienes una resistencia de armadura, si tienes una vulnerabilidad o una resistencia de monstruo a un tipo de daño. Ahí es donde ya, una vez restado de la armadura, le podrías dividir o multiplicar según la localización, las resistencias y las vulnerabilidades. Y eso es lo que más importante es en el cálculo de daños en este juego. Lo que se hace más enrevesado, lo que te puedes liar más, pero si tú tienes esta tablita clara y la aplicas punto por punto siempre, al final le coges el punto y es fácil. Esto, por ejemplo, es o sea, el sumum de todo esto es, por ejemplo, cuando te tiran una bomba o activas una trampa. En estos casos, el daño se aplica a todas las partes del cuerpo a la vez. Y claro, esto, pues tienes que hacer, esta tirada la tendrías que hacer una vez por cada parte del cuerpo, lo cual lo hace todo un poco más complejo. Hay alguna reglilla así para mejorarlo, o sea, para hacerlo más fácil, que es el hecho de que, bueno, la multiplicación total entre el por 3, entre 2, el por 1 y todo esto, creo que al final multiplicando por 3 todo el daño te da lo que te hacen en todo el cuerpo y podrías hacer toda la tirada conjunta, multiplicarla por 3 y ya es el daño que te hace en todo el cuerpo. Pero vamos, como no lo tengo muy claro, no lo voy a asegurar, pero hay una reglilla ahí fácil para calcular este tipo de daños. Bueno, aparte de esto, que tampoco quiero alargarme mucho, el hecho este que os he dicho de que las armaduras van perdiendo puntuación cada vez que... Hay que tener muy en cuenta eso, que solo baja el CP de la armadura cuando el daño te aplica, o sea, cuando el daño supera al CP de la armadura. Si no lo supera, no solo te protege de ese daño, sino que la armadura además no sufre daño, ¿vale? A no ser que, bueno, que haya alguna capacidad ablativa o algún tipo de daño específico que lo agrave. Luego, otra cosa que no hablé el otro día, aparte del perforante, el perforante mejorado y los daños graduales y tal, los escudos cuando paras o las armas cuando paras también van perdiendo fiabilidad, que sería como su CP. Y puedes llegar a perderlos si paras mucho. Aunque hay una parada especial que es desvío, que es como que te lo pone un poco más difícil, creo que es un +1 de dificultad en vez de una dificultad normal, porque al final la parada es tirar tu tirada de arma y sacar más que el otro con su tirada de arma en ataque, en su tirada de ataque. Entonces, si quieres desviarla, se te pone un -1, pero si lo consigues, si sacas más que él, al final no le haces daño porque lo que has hecho es desviarla. Con el escudo también se puede hacer. Esto, por ejemplo, contra flechas, solo se puede hacer con un escudo, ¿vale? No puedes desviar una flecha o pararla con una espada, tiene que ser con un escudo. Em, bueno, aparte del tema de las flechas, quería hablar también de la cobertura. Si tú te pones dentro de una cobertura, en teoría, cuando te ha llegado daño de un hechizo, de una flecha o de algo que va a distancia,
puedes mitigarlo con esa cobertura que te proporciona ese objeto, que puede ser un muro de piedra, un árbol, una pared, una carreta, una tienda de campaña, cualquier cosa. También podrías poner una persona delante, que es lo que te explica en el juego, para que sufriera el daño en vez de sufrirlo tú. Y bueno, la fiabilidad de las armas, lo que os he contado, las pifias y los críticos. Sabéis que hay una tabla de pifias que cuando las sacas, pues te produce, dependiendo si es con armas o sin armas, algunos efectos. Y luego estarían las heridas críticas, que las voy a dejar para otro vídeo, porque el tema de las heridas críticas yo creo que da casi para un vídeo entero, sobre todo si las tratamos con el hecho de curar y tal. Pero sí que me gustaría señalar antes de terminar el tema de los efectos. Hay armas y bombas y venenos y elixires o cosas que bebes tal, que producen ciertos efectos en los personajes, ¿vale? Y estos efectos son importantes a la hora de tenerlos en cuenta dentro del combate, sobre todo, pero también en otro tipo de momentos y de acciones. Los efectos, la tabla de efectos es otra tabla que hay que tener a mano siempre, porque bueno, aquí te explica como estados en los que está tu organismo o tu personaje que le afectan a la hora de hacer tiradas y de hacer cosas. Aquí viene, por ejemplo, alucinaciones, que es cuando te has bebido algo o un veneno o algo que te provoca alucinaciones que te produce cierto tipo de estado extraño, ¿no? En el que tu cabeza no funciona bien del todo. Asfixia, que vas sufriendo puntos por asalto y que te puede llegar a matar. Por ejemplo, cuando te ahogas o cuando te están ahogando con las manos o te ahogas en el agua o has tomado algo que te cierra las vías respiratorias. Está el aturdimiento, que eso se usa mucho porque de hecho hay momentos en el combate cuando te hace una herida crítica y otros momentos en los que quedas aturdido. Y quedar aturdido es una putada porque durante un turno tú no te defiendes. Entonces la dificultad para darte es 10 y si tienes varios atacándote y tal, pues puede ser mortal. Luego está la ceguera, que te hace que tengas una menos 3 a tirada de ataque, menos 5 a advertir notar. Congelación, que hace como que tu movimiento sea menor y tengas peor los reflejos y el movimiento. Y luego tienes desequilibrio, que esta es una que sale mucho cuando te paran o te desvían. Y hay otro tipo de cosas que te hace un -2 a todos los ataques y defensas. Envenenamiento, que vas perdiendo puntos también todos los turnos hasta que te curen. Puedes llegar a morirte envenenado, obviamente. El fuego también lo mismo, te va haciendo daño todos los turnos e ignora la armadura. Y esto tendrías que tirarte al suelo y revolcarte para quitártelo. eh, Perdiendo un salto entero. La intoxicación, que sería, pues hombre, tomar algún veneno, alguna cosa que te intoxica, te baja las características de reflejos, destreza, inteligencia y el combate verbal bajaría y tendrías menos posibilidades de acordarte de las cosas. Esto también pasa con el alcohol. Si tomas mucho alcohol, quedas intoxicado. Luego están las náuseas, que es pues eso, si tienes náuseas van a estar varios asaltos jodidos, puede que vomites o no, tienes que hacer también una tirada para superarlo. Postrado, que esto pasa mucho si te derriban en combate, o si hay alguna maniobra que te hace que te quedes postrado. Esto te da un -12 a todas las tiradas de ataque y defensa, y esto es como si tuvieras tu mano en el suelo. Y luego sangrado, que el sangrado es muy típico de muchas armas, que lo que hacen es dejarte sangrando. Y igual vas a ir perdiendo puntos todos los turnos, a no ser que te hagan una especie de tirada de primeros auxilios, y que te pueden llevar también pues, a morirte o a quedar mortalmente herido. Y con esto yo creo que voy a dejar aquí este vídeo. Continuaremos en el siguiente, como digo, con las heridas críticas y la curación. Y luego dedicaré posiblemente otro a todos esos ataques específicos y defensas que describe el libro para la hora de hacer con distintas armas y distintas cosas que le dan como un jugo muy potente a The Witcher. Y nada, pues hasta el próximo vídeo os dejo. Chao, chao.